El mismo día de la resurrección y por medio de la Magdalena y de las santas mujeres, Jesús había pedido a sus discípulos que se trasladasen a Galilea, donde lo verían, porque después de resucitado Jesús ya no convive con sus discípulos como antes, sino que se les aparece cuando quiere y como quiere. Es el apóstol Juan quien nos cuenta esta aparición junto al mar de Tiberíades. Pedro exclama: «Voy a pescar», y otros 6 apóstoles deciden acompañarle. Son Tomás, Natanael o Bartolomé, Santiago y Juan y otros 2 discípulos. Prosigue el evangelista. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis». La echaron, y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. En un primer momento no lo reconocen, sin embargo deciden echar la red a la derecha como les dice aquel extraño, quizá porque desde la orilla podría apreciarse un banco de peces en aquella zona. Al comprobar que eran tantos, enseguida el corazón enamorado de Juan reconoce al autor de aquel nuevo milagro, y el corazón impetuoso de Pedro le empuja a saltar al mar, a pesar de que la barca se encontraba ya cerca de la orilla. Y continúa el evangelista. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», porque sabían que era el Señor. El Señor, que había empezado preguntando si tenían algo de comer, cuando llegan a tierra ya tiene preparado un pez. Sin embargo, les pide que acerquen algunos de los peces que acaban de pescar, porque Cristo quiere contar con nosotros en esa pesca. Es la pesca del apostolado. Abundante, habían cogido 153 peces grandes y exitosa, pues no se rompió la red. Grande y exitosa porque, igual que en el mar de Tiberíades, aunque actuemos nosotros, verdaderamente es Cristo el pescador. Y sigue el relato de San Juan. Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis ovejas». Por tercera vez le dice: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras». Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». 3 preguntas de Jesús y 3 respuestas de Pedro que le recuerdan a las 3 negaciones. Pedro ya ha aprendido a desconfiar de sí mismo y por eso responde: «Señor, tú sabes que...». Y ante la tercera pregunta, triste al recordar sus 3 negaciones, Pedro fía ya todo al conocimiento que de su corazón tiene Cristo. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y por 3 veces con su respuesta Cristo le confirma en el primado sobre toda la Iglesia que ya le había conferido en Cesarea de Filipo: «Pastorea mis ovejas», y profetiza que va a dar su vida por él muriendo en la cruz, como así sucederá en Roma años más tarde, aunque Pedro, al sentirse indigno de morir como su Señor, pedirá que lo crucifiquen boca abajo. Al darse la vuelta, Pedro vio que le seguía el apóstol Juan, así que preguntó al Señor por la suerte de ese discípulo, y el Señor le contestó con una evasiva. Jesús le respondió: «Si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso se corrió entre los cristianos la voz de que aquel discípulo no moriría, pero no fue eso lo que dijo el Señor. Juan fue el último apóstol en morir. Condenado a muerte en Éfeso bajo el emperador Domiciano,
salió ileso y rejuvenecido de una caldera de aceite hirviendo. Fue desterrado entonces a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Muerto Domiciano en el año 98, regresó a Éfeso, donde murió muy anciano en tiempos del emperador Trajano.